Hola gente, ¿qué tal? Soy Gerardo Correra, periodista. Y bueno, aprovechando estos minutos libres que tengo después del trabajo, quiero comentarles un poco a propósito del lamentable suceso, del ataque, del atentado que sufrió la presidenta del Perú, Dina Boluarte, el pasado 20 de enero. Quiero contarles la historia de los otros mandatarios peruanos, presidentes o jefes de Estado que sufrieron atentados, ataques y que, bueno, lamentablemente algunos sobrevivieron y otros pues no. Entonces, quiero contarles la historia, por ejemplo, de 1872 de José Balta, luego de Tomás Gutiérrez, o por ejemplo, luego Manuel Pardo, o el mismo Sánchez Cerro, el presidente Sánchez Cerro, ¿no? Y incluso el mismo Alan García, que también se reportó un posible atentado en su contra. Entonces, espero que les guste la historia y aquí vamos. ¡Vamos ya! ¡Hey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Y bueno, gente, el primer presidente del Perú asesinado fue José Balta, justamente, ¿no? Una de las figuras que destacaron en la política peruana del siglo XIX, justamente después de la independencia del Perú, en 1821, y que, bueno, sabemos que nació en 1814, fue un militar y un político a la vez, y que fue presidente del Perú entre 1868 y 1872. Y durante su gobierno, pues por ejemplo, se firmó el contrato Dreyfus para la explotación del guano. Y justamente ya en los días finales de su gobierno, fue atacado con un golpe de Estado por los hermanos Gutiérrez, los cuatro hermanos Gutiérrez, ¿no? En 1872. Y en el 26 de julio de 1872 fue apresado y luego fue guardado, fue internado en el cuartel San Francisco, si no me equivoco, y asesinado, ¿no? Justamente en ese día, 26 de julio, que se desarrollaban eventos trágicos, violentos en Lima, en la ciudad de Lima, porque la gente, al enterarse que José Balta fue derrocado por un golpe de Estado, se fue contra los hermanos Gutiérrez. Hubo una especie de guerra civil, de ataques y de búsqueda implacable hacia los hermanos Gutiérrez, y mataron a 3 de ellos, uno de ellos sobrevivió nomás. Y bueno, es justamente a Tomás Gutiérrez que lo buscaban porque él había tomado el poder, y lo asesinaron junto con otros 2 hermanos más, ¿no? Entonces fue un suceso muy, muy lamentable en ese mes de julio de 1872, y digamos que entonces fue el primer presidente, José Balta, el primer presidente, digamos, atacado y asesinado justamente en Lima. Bueno, el siguiente presidente fue Tomás Gutiérrez. Él nació en Arequipa en 1817, fue militar y político peruano también, y que dirigió, como lo dije segundos antes, el golpe de Estado contra el presidente José Balta, ¿no? Y participó él y sus 3 hermanos más, que también eran coroneles. Y bueno, ocupó de facto la jefatura del Estado peruano del 22 al 26 de julio de 1872, y bueno, fue asesinado por la turba enardecida, por la gente, por el pueblo limeño, que se había dado cuenta del golpe de Estado hacia José Balta, y bueno, fue asesinado en Lima el 26 de julio y fue colgado en la catedral, ¿no? Como están viendo en la foto. Así que bueno, fue otro de los presidentes victimados o bueno, atacados, ¿no? por el mismo contexto político militar que se encontraban. El siguiente presidente que fue atacado también, que sufrió un atentado y que, bueno, finalmente también murió por un atentado, fue Manuel Pardo, ¿no? Manuel Pardo fue presidente del Perú después de los sucesos con los hermanos Gutiérrez, y sufrió un primer atentado, el 22 de agosto de 1874, ¿no? En las calles de Lima, y fue el capitán del ejército Juan Boza quien disparó contra el mandatario en ese momento, pero no le cayó ningún disparo, ¿no? Por suerte de él, ¿no? Pero lamentablemente el asesinato ya, digamos, final para Manuel Pardo ocurrió el 16 de noviembre de 1878, cuando ejercía como presidente del Senado, ¿no? Del Senado peruano, y por el sargento llamado Melchor Montoya, que fue quien lo asesinó, ¿no? Y fue disparado en las puertas del Congreso incluso, ¿no? Entonces fue un suceso muy importante que marcó un hito porque fue el primer presidente, digamos, civil de la historia, y marcó la época en ese momento, ¿no?
Luis Miguel Sánchez Cerro fue otro presidente que fue asesinado durante su presidencia. Luis Miguel Sánchez Cerro nació en Piura en 1889, fue un militar, fue político y ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones. La primera, del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931, como presidente de una junta de gobierno instalada después del golpe de Estado al presidente Augusto Beleguía. Y la segunda, ya como presidente constitucional, después de ganar las elecciones con su partido, el famoso partido Unión Revolucionaria. Entonces, él recibió dos atentados. El primero, al que sobrevivió, fue en Miraflores, saliendo de la iglesia de Miraflores, a causa de este chico que se llamó José Melgar Márquez, ¿no? Un joven militante aprista. Y el segundo atentado fue el 30 de abril de 1933, cuando, ejerciendo obviamente su presidencia, fue asesinado a balazos por Abelardo Mendoza Leiva, otro militante aprista, y que bueno, se encargó de matarlo de una manera también por traición, porque fue disparado a balazos y murió prácticamente en el acto, ¿no? Entonces es un suceso que marcó mucho la política en aquel tiempo y que bueno, quedó para la historia este atentado, esta muerte contra Luis Miguel Sánchez Cerro. Como verán, desde finales del siglo XIX y los inicios del XX ha habido mucha locura política, mucha locura militar por el tema del poder en el Perú. Así que se mataban, habían atentados contra los presidentes, mandatarios, incluso también ministros y otros tipo de autoridades. Pero bueno, esta muerte de Miguel Sánchez Cerro marcó mucho la política y la historia peruana, ¿no? Finalmente, Alan García. Se sabe que en octubre de 1986 hay reportes periodísticos que dicen que en Puno, durante un evento, los miembros de la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, descubrieron y obstaculizaron dos atentados contra el presidente de la República mientras se encontraba de gira por Puno, ¿no? Y Juliaca. Y estos reportes fueron publicados en el diario El Nacional, La Razón, La Voz y La Crónica. Así que, bueno, incluso hasta el diario El País de España reportó este incidente, este posible atentado contra el presidente Alan García, que bueno, como ya sabemos, falleció en el 2019. Así que esto fue lo que sabemos de los presidentes que sufrieron atentados y de los que no sobrevivieron y los que sí de alguna manera sobrevivieron. Y bueno, gente, esta fue la historia de estos mandatarios, de estos presidentes que sufrieron ataques. Espero les haya gustado, espero hayamos aprendido un poco más de la historia de la República del Perú después de la independencia y que bueno, obviamente que este suceso con la presidenta Dina Boluarte no es ajeno, ¿no? Digamos, a temas o a hitos históricos que ocurren, ¿no? A lo largo de los gobiernos, de los distintos gobernantes que pueden estar en el Perú, ¿no? Vemos que sucede desde incluso el siglo XIX y bueno, el siglo XX también, y ahora en el siglo XXI creo que si no me equivoco es el primer ataque así, digamos, violento que recibe un presidente, porque bueno, siempre los presidentes cuando salen en sus caravanas o temas políticos reciben obviamente insultos, pifias, silbidos, qué sé yo, pero ataques de esta magnitud, como de la señora esta que le jaló el pelo, la agredió, ha podido llegar a más, ¿no? Pero bueno, eso queda ya en investigación policial, en el tema periodístico, pero son temas que a lo largo de la historia, como les dije, suceden y que, bueno, los gobernantes no son ajenos, ¿no? Así que nos vemos, gente, en otra oportunidad para otro video y más historias.